Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Contentos, ¿verdad? Bendecidos. El Señor guiándonos a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y podemos estar felices. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro segundo tema. Antes que nada quiero darle gracias a Dios una vez más porque nos permite estar aquí en su casa. Dice su palabra que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sí? Así que gracias a Dios porque nos permite estar aquí sentadas a los pies del Maestro, esperando recibir lo que Dios tiene para cada una de nosotras, ¿verdad? Hay que abrir nuestro corazón, tener esos oídos para oír la voz de Dios y dejar de escuchar todas esas voces que a veces nos distraen y que no nos permite recibir lo que Dios tiene para con nosotros. También quiero darle las gracias al pastor Chuy, la pastora Vicky, los pastores asociados que nos permiten estar compartiendo la palabra. Muchas gracias y que el Señor también les bendiga. También gracias a cada una de ustedes que se tomaron este tiempo para venir a darle una respuesta a Dios a la invitación que se les hizo, y también a las que nos ven por internet. Que Dios les bendiga a cada una de ustedes y vamos a empezar con el tema. El tema es ¿qué es vivir en el Espíritu? Y vemos cómo el Señor va orquestando, ¿verdad? Todo esto, cómo el Señor va en sus planes eternos. Él va guiando a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo, y Él quiere que su palabra quede sellada en nuestra mente, sellada en nuestro corazón, y una manera en que nosotros aprendemos cómo es, con la repetición. ¿Sí? El ser humano es muy dado a olvidar, a ser olvidadizo, y la mejor manera para aprender es la repetición. Y yo creo que el Señor va a estar continuamente hablando a nuestra vida con ciertos versículos, con ciertas historias donde el Señor va a dejar esa marca de su palabra, y esa palabra que pueda bajar a nuestro corazón y que la podamos vivir. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos siga guiando a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Pongo mi vida en tus manos, Padre, para que seas tú el que tome el control en este momento, que seas tú dirigiéndonos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, el único que lo merece, tú, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi versículo es Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Miren, hermanas y amigas, cada una de nosotros o cada una de las personas, los seres humanos, enfrentamos diariamente con decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que a veces parecen mínimas o insignificantes, pero que son profundamente espirituales, como por ejemplo, cómo responder cuando nos hieren, cómo actuar espiritualmente ante un esposo complicado, cómo ser una madre espiritual para nuestros hijos, porque no es lo mismo ser solo una mamá biológica a ser una madre espiritual. Como decía la pastora Vicky, ¿con quién casarnos? ¿Qué carrera debemos de estudiar? Etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice que hay una batalla dentro de nosotras, dentro de cada uno de nosotros, porque la carne nos quiere dominar para llevarnos a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere y a lo que su palabra nos demanda. Pero el Espíritu Santo, su Espíritu Santo nos quiere ayudar para que podamos vivir conforme la palabra de Dios y de una manera que glorifique a Dios.
Muchas veces nosotros creemos ser mujeres espirituales y decimos, no, yo soy espiritual porque yo voy a la iglesia. Yo soy espiritual porque oro cuando me levanto y antes de comer. No, soy súper espiritual. Yo soy muy espiritual porque estoy en el grupo de la alabanza. Yo soy espiritual porque enseño con los niños. Yo soy espiritual porque predico. Yo soy espiritual porque voy a las reuniones de mujeres. Pero ¿saben una cosa? Pablo nos muestra que vivir en el Espíritu va mucho más de todo esto que les mencioné. Vivir en el Espíritu es rendir el control total de nuestras vidas a Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Es vivir una fe práctica, no una fe teórica. Es decirle al Espíritu Santo, es decirle, Señor, por favor, toma el control de mis pensamientos. Señor, que a través de tu Espíritu Santo puedan ser controladas mis reacciones, mis palabras, mis actos y cada paso que yo doy en esta vida. Eso es vivir en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Va más allá de una vida de religiosidad. ¿Alguna vez has sentido como si dentro de ti existieran dos mujeres? Una que quiere agradar a Dios, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos a la otra que quiere responder con orgullo. Una que quiere hacer su voluntad. Y eso es lo que Pablo está describiendo en Gálatas. Él nos está diciendo que la carne y el espíritu luchan dentro de nosotras. Ahí hay una gran lucha todo el tiempo. Y la mujer espiritual no es la que no tiene luchas. La mujer espiritual no es la que no está luchando constantemente con su carne. No, es esa mujer que tiene esa lucha constante con la carne, pero que no permite que la carne tome el control, sino que está luchando contra la carne. Esa es una mujer espiritual. El mundo nos orienta a las mujeres a que vivamos conforme a lo que tú sientes, que tú vivas conforme a lo que tú quieres, que reacciones conforme a tus impulsos, conforme a lo que es justo. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos llama a todo lo opuesto. Dios nos llama a vivir una vida guiada por su Espíritu Santo, no por la carne. Y eso es un estilo de vida completamente diferente. El vivir en el Espíritu es para mujeres valientes. Es para mujeres que están dispuestas a pelear todos los días contra su carne. Para la gente de la época del apóstol Pablo, ser espiritual significaba cumplir con normas externas. Sin embargo, por eso Pablo está enseñando que la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con eso, sino con una vida guiada por el Espíritu Santo. Dile a la que está junto de ti, una vida guiada por el Espíritu Santo. Dile, no más normas externas. Bueno, punto número 1. Vivir en el Espíritu Santo es un llamado a caminar guiados por su Espíritu, no controlados por la carne. Como yo les decía al principio, cada día como mujeres nos enfrentamos a dos voces internas, esas dos mujeres que hay dentro de nosotros. Si quieres una, vístela de blanco, la otra de rojo, y te pones a pensar en esas caricaturas, ¿verdad? Donde sale el angelito y el diablito hablándote por acá. No sé, imagínatelo como tú quieras, pero estamos enfrentándonos con esas dos voces internas. Una que nos guía a hacer la voluntad de Dios y otra que nos quiere controlar para hacer todo lo contrario. La voz del Espíritu Santo te dice, ora. La voz del Espíritu Santo te dice, perdona, espera, confía,
Da tu voto de confianza. Sé paciente, sé benigna. Pero la voz de la carne nos grita, no te habla, no te susurra, sino te grita y te dice, responde. Tú contéstale igual o 3 veces más de lo que él te está diciendo. Te dice, defiéndete, no te dejes, no lo aguantes. No, ¿cómo? No te quedes callada. Hazlo como a ti te gusta. No como dice la palabra de Dios. O sea, sí, la palabra de Dios dice eso, pero no, mira, mejor hazlo como a ti te gusta, como a ti te hace sentir mejor. ¿Se dan cuenta? Esa es la voz de la carne. Una voz que no nos quiere guiar con sabiduría, todo lo contrario. Una voz que nos quiere guiar a llevar una vida de necedad, una vida que esté todo el tiempo en contra a lo que la palabra de Dios dice. Una vida que esté todo el tiempo en guerra con lo que Dios quiere que hagamos. La voz del Espíritu Santo es una voz que nos quiere guiar con sabiduría. Es completamente diferente a la voz de la carne. La voz del Espíritu Santo te quiere llevar a vivir para la gloria de Dios. Y la otra voz te quiere arrastrar a través de las presiones, de las emociones, de tus circunstancias. Esa es la voz de la carne. ¿Y cuántas se sienten identificadas? No levanten su mano. Piénsenlo. Miren, amigas y hermanas, la carne no se desaparece por estar aquí en la iglesia. La carne no va a desaparecer por ir al Congreso de Mujeres. La carne no se va a callar por cantar una alabanza. La carne, ¿sabes cómo se somete? Cuando el Espíritu de Dios te gobierna. Por eso Pablo lo dejó claro y dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a ver un ejemplo de esto, un personaje muy conocido, una historia que también conocemos, que fue José. José fue un joven guiado por el Espíritu Santo. Él no fue guiado por la carne. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 7. Dice así: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fíjense lo que a él realmente le interesaba. José fue un joven que vivió bajo una fuerte presión emocional, una fuerte presión física y cultural. ¿Saben por qué? Porque José estaba muy joven. José estaba solo. José estaba lejos de su familia. José había sido traicionado por sus hermanos. José había sido despreciado y odiado por sus hermanos. José había estado en una vida de esclavitud. ¿Cuántos han vivido todo esto que José vivió? ¿Cuántos dicen, yo me identifico, yo he vivido una vida así? Bueno, yo te quiero decir algo. José tenía muchos motivos carnales para caer en las obras de la carne. Él tenía el odio de sus hermanos. Él había vivido un tiempo muy fuerte de soledad, la separación de su padre. Además, él era muy joven y él no tenía una supervisión espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas mujeres hoy pueden también tener muchos motivos carnales para caer. Así como José. José tenía muchos motivos como para haber caído con esa mujer. Y quizá tú hoy también traes una lista y supera a lo mejor todo lo que José vivió. Quizá tú dices, me engañó mi esposo,
sufro de maltrato físico, de maltrato verbal, maltrato psicológico, de humillación, de menosprecio, o tú misma te has automenospreciado. Y dices, son tantas las cosas con las que he cargado, es tanto lo que me han hecho. Pero ¿sabes una cosa? José, a pesar de todo lo que le había sucedido en su vida, él eligió vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Él eligió y él decidió no dejarse controlar por todo ese dolor recibido. José tenía razones fuertes, razones emocionales para justificarse, pero él no dejó que su carne que le hablaba lo controlara. Él no permitió eso. Yo te quiero preguntar, ¿tú cómo estás viviendo? Así como José, todos los que estamos aquí hemos enfrentado diferentes tipos de presiones emocionales. Resentimiento, orgullo, celos, deseos de venganza, insatisfacción, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que cuando esta mujer tentó a José, él no quiso. ¿Se dan cuenta? Él no quiso. Vivir en el Espíritu o vivir en la carne es una decisión de cada una de nosotros. Es una decisión que cada una de nosotras vamos a tomar en el momento de la prueba, ¿sí o no? ¿O a poco nos obligan? No, es una decisión. Romanos capítulo 8, versículo 5. Miren lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas de aquí saben manejar? Levanten su mano. Ok, bueno, pues déjame decirte que nunca vas a poder alcanzar la vida del Espíritu si quien lleva el volante de tu vida es tu carne. Nunca vas a alcanzar la vida del Espíritu. La única forma de alcanzar el propósito es dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que tome el volante, el que tome el control de tu vida. Y sabes una cosa, para eso se necesita una rendición diaria, una vida de rendición todos los días, y no es nada más en la mañana, ni nada más en la tarde, es durante todo el día. Cuando nosotros venimos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor hace de nosotros unas nuevas criaturas. Pero ¿sabes una cosa? Esa vida de rendición es una decisión nuestra. Es entregarle el control a Dios de nuestra vida, el control total y completo. Necesitamos llevar esa vida de rendición para poder llevar una vida en el Espíritu, hermanas. El hablar de una vida en el Espíritu no es algo sencillo. Es realmente estar dispuestas a vivir para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. No es vivir para los demás, es vivir para la gloria de Dios. Eso es una vida en el Espíritu. En segundo lugar, vivir en el Espíritu implica una guerra interna constante. Dile a la que está junto de ti, una guerra interna constante. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es como contra el Espíritu. Si eres una mujer que quiere vivir en el Espíritu,
A ver, ¿cuántas mujeres aquí quieren vivir en el Espíritu? Levanten su mano. Ok, prepárate para la guerra. Sí, sí. Y van a decir, ay, ahorita van a salir vestidas de guerreras y con espadas. No. Tampoco es para que te prepares para guerrear con tu esposo llegando, o con tus suegros, o con tu vecina, o con tus papás, con tus jefes. No es una guerra contra otras personas. Es prepárate para vivir una guerra constante contra ti misma. Esa guerra es contra nosotras. ¿Sabes por qué? Porque es esa guerra entre lo que sabemos que es correcto y que eso es lo que deberíamos de hacer contra lo que nuestra carne desea. Y lo que nuestra carne desea siempre va a ser contrario a lo que Dios quiere. Es contrario a lo que es correcto. Es esa guerra que vas a vivir o que tenemos que vivir entre decir, o me callo por sabiduría, por prudencia, o empiezo a hablar y a gritar para lastimar a quien sea. Y sobre todo, si me lastimaron. El que me la hace, me la paga. Y muchos dicen, y 3 veces más, si se puede. Dicen por ahí, porque yo soy buena por la buena, pero por la mala, soy muy mala. No, pues guau. Esta guerra es una guerra constante, no es algo ocasional. Es algo que tenemos que estar practicando todos los días mientras estemos en este mundo. Esa guerra nunca se va a acabar. Y esa guerra se va ganando cada día. Yo hablaba con una de mis hijas y yo le decía, ¿sabes? Es triste ver cómo hablábamos en cuanto a la juventud, pero esto es para jóvenes y adultos. Le decía, es tan triste ver cómo hay jóvenes, cómo hay personas que llegan, entregan su vida a Cristo, que es el mejor regalo que podemos recibir, que es lo más maravilloso que nos pueden pasar. Digo, pero que se quedan ahí estancadas, nunca van a más. Se quedan enanitos espirituales, siempre con un poquito de permisividad en su vida. Pero Dios me perdona, pero si me arrepiento, y sí, sabemos que eso es así. Pero ¿saben? Cuando no vivimos en el Espíritu, entonces ¿cómo estamos viviendo? En la carne. No hay un término medio. Aquí no es como cuando vas y pides un corte de carne bien cocido, 3/4. No, o estamos en la carne o estamos en el Espíritu. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, o solo somos su creación. Pero si somos hijos de Dios, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Debemos dejar de guiarnos por su Espíritu Santo. Y debemos de estar dispuestas a llevar esta guerra todos los días, no de vez en cuando. No podemos bajar la guardia, hermanas, porque con tantito que nos descuidemos, nos podemos dejar arrastrar por la carne. Y vamos a tener muchos problemas. La pregunta no debe de ser si tengo unas luchas o no. La pregunta y lo que nos debe de preocupar es, ¿quién está ganando dentro de ti? ¿El espíritu o la carne? Pregúntate. Y tú respóndete, sé sincera. ¿Realmente quién está ganando? ¿Quién es quien te está gobernando? ¿El Espíritu Santo o tu carne? Un ejemplo que tenemos de esa guerra interna es Marta. Lucas capítulo 10, versículo 40. Dice así: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres
Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Marta era una mujer creyente. Marta era una mujer hospitalaria. Marta era una mujer servicial y muy hacendosa. ¿Ustedes le ven algo de malo a esto? No, al contrario, yo creo que algunas tendrían que aprender a tener ese corazón de servicio, ese corazón hospitalario. Pero ¿saben una cosa? En ese momento su carne, su preocupación, su afán, su necesidad de tener todo controlado y su ansiedad le ganó el deseo del espíritu. Su espíritu le decía: ven, siéntate a los pies del Maestro, siéntate a los pies de Jesús. Mientras su carne luchaba, porque su carne estaba enfocada en los quehaceres naturales, controlando todo lo de esta tierra y desenfocándose del momento tan especial que estaba pasando en su casa, que era que Jesús estaba ahí. Y ¿saben una cosa? Eso nos pasa todo el tiempo. Muchas veces ni siquiera percibimos cuando la carne está tomando el control de nuestro espíritu. Muchas veces ni cuenta nos damos. Nos empezamos a llenar de actividades, queremos tener todo bajo control. Nos enfocamos incluso más a veces en la belleza externa que en la interna y no discernimos que estamos perdiendo la lucha contra la carne. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo de tener un devocional con el Señor. Porque no tenemos tiempo de orar. Se nos acaba el día y no tuvimos tiempo para leer la Biblia. No tuvimos tiempo para tener esa audiencia con el Señor. ¿Qué era lo que la pastora dice? Estar en audiencia. En esa audiencia las 24 horas y todos los días del año. Estamos tan afanadas en los quehaceres y no está mal que tengas tu casa en orden, que tengas tu casa limpia, que procures a tu esposo, a tus hijos, que te pongas bonita, que cuides tu alimentación, que hagas ejercicio. Nada de eso está mal. El problema es cuando todo eso toma el control, pasa a ser el primer lugar en tu vida y se terminó el día y nunca fuiste a sentarte a los pies del Señor, a ser ministrada por Él, a ser ministrada por su Espíritu Santo, a ser guiada por el Espíritu del Señor. Miren, hermanas, esta lucha es muy real y esto es el día a día. Hay quienes no pueden ir a la reunión de mujeres porque dicen: es que es el día que tengo para lavar, es que es el único día que tengo para planchar, es que es el único día que puedo pararme tarde. ¿Y por qué no mejor le pedimos al Señor que nos dé la guianza para organizarnos durante toda la semana y poder, el día que tenemos ese llamado a las enseñanzas de mujeres, ir y decir: este tiempo, Señor, yo lo dispongo para ti? Tener fe y creer que el Señor nos va a multiplicar las fuerzas y nos puede multiplicar hasta las horas del día. Y que decimos: wow, ¿en qué momento terminé de hacer todo? ¿En qué momento terminé? Y todavía me da tiempo para orar, para hacer mi devocional, para ir a las reuniones de mujeres, para servir en la iglesia, para predicarle a mis vecinos. Señor, ¿en qué tiempo? El Señor nos da con qué. Debemos de tener mucho cuidado
con esta lucha, porque la carne siempre nos va a decir, tienes muchos problemas. Es que ¿en qué momento? No, es que no hay tiempo para eso. No hay tiempo para orar. Ay, no pasa nada porque un día no ores. Ay, no seas tan religiosa. Si hoy no lees la Biblia, no importa. La carne te dice, no permitas que nadie te humille. Lucha por conseguir lo que quieras. Pero el Espíritu te dice todo lo contrario. El Espíritu de Dios te dice, busca a Dios de madrugada. Búscalo mientras pueda ser hallado. El Espíritu de Dios te dice, deja que Dios tome el control. Descansa en Él. Deleítate en el Señor. Ten comunión con Él. ¿Se dan cuenta qué diferente? Es un abismo de diferencia lo que es vivir en la carne a vivir en el Espíritu. Jesús no reprendió a Marta por servir. Jesús no la reprendió por servir, sino porque su carne le estaba ganando la batalla a su espíritu. En ese campo de batalla en el que nos encontramos continuamente, enfrentamos una batalla espiritual muy real entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Vivir en el espíritu es aprender a hacer lo que hizo María. ¿Qué es lo que hizo María? ¿Escogió qué? La buena parte todos los días, aunque te cueste. Todos los días escoger la buena parte, aunque te cueste. Se los quiero ilustrar de esta forma. Es como si dentro de nosotros se hubiera dos lobos. Uno es el de la carne y otro es el espíritu. ¿A cuál estás alimentando más? ¿Al de la carne o al del espíritu? ¿Sabes quién va a ganar? Al que estás alimentando más. Y a veces dices, ay, pero no me di cuenta ni en qué momento me ganó la carne. Pues es que te la pasas alimentando la carne todo el tiempo, afanada en un montón de cosas, una vida llena de distracciones, menos alimentando al espíritu. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice así, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Marta vivía esta guerra interna. Marta estaba en ese momento, lo que Pablo nos está explicando. Su hombre interior deseaba agradar a Jesús, pero su mente, sus emociones, sus circunstancias estaban turbados por la ansiedad, por la presión de hacer muchas cosas. ¿Cuántas dicen? Y no levanten su mano. Así ando. Turbada, perturbada todo el tiempo. Son tantas cosas que tengo por hacer que quiero controlar que termina dominándote la carne. ¿Y sabes? Hoy estamos aquí porque igual que Marta, también queremos agradar a Jesús. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Muchos de ustedes, al igual que ella, sus problemas
les ha impedido vivir en el Espíritu. ¿Sí o no? Tú lo sabes mejor que nadie. Esos problemas que tienes con tu esposo, problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas con la amargura, con la falta de perdón, con la tristeza, esos problemas de ansiedad porque dicen las jovencitas, es que ya estoy muy grande y se me va a pasar el tren. Ay, es que nadie se fija en mí. Si supieras que hay uno que está atento a ti todo el día y todo el tiempo. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que todo esto que pasas, todo esto que estás viviendo, se impone sobre la vida del Espíritu. Ese fue el gran problema de Marta, que su lucha interna le impidió ver que lo más importante era estar con el Maestro, era estar con Jesús. Muchas ahorita están aquí escuchando la palabra de Dios, pero hay una gran lucha. Porque traes tantas preocupaciones, tantas cosas que tú quieres arreglar a tu manera y en tu tiempo, que ni siquiera la palabra de Dios la puedes disfrutar. Y hoy el Señor quiere que le entregues toda carga a Él. Todas esas preocupaciones, entrégaselas. Tenemos al Dios del imposible. Y quizá no vas a recibir lo que tú esperabas ni en el tiempo que tú quieras. Pero sabes una cosa, Dios es bueno y Él es bueno todo el tiempo. Y Dios lo que quiere es que en este tiempo de congreso abras tu corazón a recibir lo que Dios tiene para ti. El Señor nos acaba de hablar. El Señor habló a través de la pastora Vicky y dijo, te voy a dar respuestas, te voy a dar la guía, te voy a hablar, te voy a instruir, pero necesitas poner atención. Necesitas desde ahorita empezar a conectarte con el Señor, a ponerte en audiencia con Él y a callar a la carne. Eso es lo que necesitamos hacer. Punto número 3. Vivir en el Espíritu significa producir un fruto visible. ¿Un fruto cómo? Visible. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas se saben de memoria este versículo? Hay que vivirlo. ¿Saben por qué? Porque hoy, en estos tiempos, hay muchas mujeres cristianas que hablan de dones, de talentos, de ministerios, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se impresiona por nada de esto. A Dios lo que le impresiona es lo que nosotros producimos, el fruto que ve en nuestro carácter. Eso es realmente lo importante. El texto que acabamos de leer no dice los frutos, sino dice el fruto, no es en plural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podemos tener el fruto del gozo si no podemos tener dominio propio. No podemos tener el fruto del amor
y no tener paciencia. No podemos decir, yo tengo el fruto de la fe y no ser bondadosa. El fruto, amadas amigas y hermanas, no se predica. El fruto se debe de notar en nuestra vida. A ver, revísate las ramitas, a ver. Porque somos ese arbolito. A ver, ¿cómo andamos con ese fruto? Ese fruto se debe de notar. Pero ¿sabes quién es quien más lo debe de notar? Las que están casadas, su esposo. A ver, mándenle un WhatsApp. No, no es cierto. Dígale, mi amor, ¿qué tal me ves de fructífera? ¿Cómo anda mi fruto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Saben quién también lo tiene que ver? Nuestros hijos. Ellos. Imagínate que tu pastor le hablara a tus hijos, ven. El otro día hablábamos eso con mi esposo y yo le decía, oye, sería bien interesante. Todavía no lo digo, ya se están riendo, ya saben para dónde voy, ¿verdad? Pero le dije, ¿sabes qué sería bien interesante? Que antes de que levantaran un diácono en la iglesia, un diácono, llamaras a sus hijos. Y sobre todo si están chiquitos. Y pregúntale, oye, ¿y cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Porque en la escuelita, cuando estamos en las clases de los niños, ¿cuántas veces están hablando? Es que el fruto del Espíritu es este y las obras de la carne son estas. ¿Verdad, niños, que no debemos de ser orgullosos? ¿Verdad que no debemos de ser peleoneros ni contestar mal? Ay, mi papá habla groserías. Ay, pero mi mamá se la pasa gritándome todo el día. No tiene nada de paciencia. Le digo a mi esposo, sería interesante. Me dice, ay, Pau, eres tremenda. Le dije, no más, era una idea, nada más. Le dije, que empiecen con nosotros, ¿verdad? Que nuestros pastores le llamen a nuestros hijos. Y luego que tengo unos que no se callan, empezando por Daniel. Pero ese es el fruto que debemos de evidenciar. Lo que ve nuestro esposo, lo que ven nuestros hijos. Lo que hacemos sentir a nuestros hijos con la manera en cómo los tratamos. Lo que tus padres ven, porque eso es muy importante. Lo que la gente percibe de ti y de mí. Y a veces decimos, a mí la verdad no me interesa lo que los demás digan, a mí me interesa lo que Dios diga. Pero sí deberíamos de poner un poco de atención en lo que los demás hablan de nosotros. Aunque sabemos que hay gente que de verdad anda en la carne y nada más está viendo. Pero a veces dentro de todo lo que dice, quizá hay un 90% que es mentira, pero un 10% que es verdad. Que el Señor nos hable, ¿verdad? Pero eso es realmente lo importante, lo que la gente percibe de nosotros, porque ese es el fruto. Por eso es que una mujer espiritual no se define por todo lo que sabe hacer, sino por lo que también produce en su vida privada. Un ejemplo, sin duda, de esto, de una mujer espiritual, fue Abigail. ¿Recuerdan a Abigail? Abigail fue una mujer que dio un fruto visible, una mujer realmente que andaba en el espíritu, porque en medio de un gran conflicto, ahí donde se pone a prueba nuestra vida espiritual, en medio de los problemas, en medio de la tentación. ¿Cuántas tienen problemas? Levanten la mano. Todas tenemos. La pregunta es, ¿y cómo reaccionamos? ¿En el espíritu o en la carne? Abigail se tenía que enfrentar a un gran problema. Yo creo que muchos de ustedes ya se saben la historia y las que no, lo pueden leer en su casa, en 1 de Samuel, capítulo 25. Ahí pueden leer toda esa historia.
Porque Abigail es un claro ejemplo del fruto del Espíritu. Ella estaba viviendo una situación de crisis extrema. Su esposo Nabal, que era un necio y ofensivo, se metió en problemas con David, provocando de David una respuesta violenta. Todas nosotras también vamos a vivir o hemos vivido situaciones de crisis extremas, donde o hemos sido puestas a prueba o donde seremos puestas a prueba en nuestra vida espiritual. A lo mejor tú dices, yo hoy me identifico con Abigail, porque mi casa está a punto de derrumbarse, porque mi familia está a punto de acabarse. Pero ¿sabes una cosa? Es precisamente en esos momentos donde nuestro fruto será probado, en medio de los momentos difíciles, no en la bonanza. Abigail demostró un carácter lleno del fruto del Espíritu Santo, porque Abigail demostró un corazón lleno de amor y de bondad. Ella fue a pedirle misericordia a David para proteger su casa. El amor y la bondad son dos ingredientes indispensables que debe de haber en nuestro hogar. ¿Cuáles? Amor y bondad. Qué triste saber que hay matrimonios, hay hogares donde todo el día y todos los días hay pleitos matrimoniales. Todos los días hay discusiones, pero no esas discusiones buenas que nos llevan a tomar decisiones que se hacen en paz, sino esas discusiones donde se insultan, donde se humillan, se gritan y muchas veces llegan hasta los golpes. Y a veces no solo es el hombre que golpea a la mujer, sino la mujer que golpea al hombre, o los dos se golpean. Y ahí es donde se ve la vida del espíritu de las hijas de Dios. La mujer que vive en el espíritu va a responder como Abigail. Y van a decir, no, eso porque fue Abigail. Pero yo no soy Abigail, yo soy Marta, yo soy Pati, no sé, cualquier nombre. ¿Sabes cómo debemos de responder? Con bondad. ¿Y sabes lo que significa bondad? Misericordia. Pero estamos en un mundo donde nos enseñan todo lo contrario. Apenas salió en las noticias esta señora, una señora anciana, que fue a pelear por su casa, a exigir sus derechos. Y en ese momento, en lugar de ella actuar con sabiduría, a lo mejor no iba a decir, ay, le dejo mi casa y se la regalo, no, ¿verdad? Pero en lugar de ella actuar con sabiduría, sabemos que no era una mujer cristiana, pero a lo mejor con sabiduría, con prudencia y decir, voy a ir ante las leyes, voy a levantar un juicio. No, ella sacó una pistola y mató a un hombre y a su hijo. ¿Y a dónde fue? A la cárcel. ¿Por qué somos gobernadas? ¿Por el espíritu o por la carne? Necesitamos mostrar misericordia en esos momentos difíciles. Abigail fue una mujer que vivía en el espíritu porque fue una mujer de paz y mansedumbre. Una mujer que calmó el enojo de David. Ese hombre que iba con todo dispuesto a acabar con su esposo y con todos ellos. Esa mujer, ese hombre, su corazón, su enojo se calmó ante una mujer
que se conducía y que era movida por el Espíritu, una mujer de paz. Vivir en el Espíritu refleja o se refleja a través de la sabiduría que Dios nos da para solucionar los problemas. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Una mujer, ¿cómo debe de ser? Pacificadora, no generadora de problemas. ¿Cómo somos? Cuando llegamos a casa, ay, dicen nuestros hijos: ay, ya llegó mi mamá, se va a armar ahorita. ¿Saben? A mi suegra la recuerdo de muchas formas, pero una característica que ella también tenía, y era una mujer que vivía en el Espíritu, es que era una mujer pacificadora. Cuando yo iba y pedía consejos, situaciones con mi esposo, con mis hijos, una mujer pacificadora. Una mujer que se le recuerda así, dice uno: qué hermoso. Y no que digan: no, hombre, era la guerrillera. ¿Cómo queremos que nos recuerden? Abigail fue una mujer que vivía en el Espíritu porque demostró también dominio propio. No se dejó vencer por el miedo. Este punto es muy importante porque muchas veces el miedo es una de las armas más efectivas de Satanás. El miedo no te permite crecer espiritualmente. El miedo te impide perdonar. El miedo te impide dejar la amargura. El miedo no te permite tener aspiraciones espirituales. Pero la mujer que vive en el Espíritu sabe actuar con el poder del Espíritu Santo y vence todos esos miedos, porque sabe que Dios está con ella. La intervención de Abigail fue sabia y llena del Espíritu. Tanto así que David reconoció que Dios mismo la había enviado para impedirle cometer esa gran locura que iba a hacer. ¿Sabes una cosa? Dios usa a las mujeres que viven en el Espíritu de una manera imaginable. ¿Sí lo sabías? ¿Quieres que Dios te use de una manera imaginable en tu casa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus padres? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿Sí quieres? Vive en el Espíritu. Hoy más que nunca, nuestros hogares necesitan mujeres como Abigail, que en lugar de dejarse dominar por la carne, que es el enojo, la desesperación o el orgullo, más bien que sean mujeres que produzcan frutos espirituales. Una mujer espiritual es aquella que se comporta diferente cuando todo a nuestro alrededor está fuera de control y tú estás en paz. Porque tú estás en audiencia con Dios, con su Espíritu, y estás esperando las indicaciones de lo que Él te va a decir qué hacer y cómo hacerlo. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanas, todas las que estamos aquí, no fuimos llamadas a ser una planta de decoración espiritual. Fuimos creadas para dar un fruto real. Esa es la vida en el Espíritu. Esa es la vida de la que estamos hablando y de la que vamos a hablar estos días. Esa es la vida, la que se ve. Punto número 4. Vivir en el Espíritu es caminar ordenadamente. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Hay muchas mujeres que dicen, yo amo a Dios, yo siento su presencia, pero no viven ordenadamente. Y Pablo fue muy claro en este texto que acabamos de leer, que dice, si vivimos por el Espíritu, ¿cómo debemos de andar? También por el Espíritu. Es decir, no basta con tener el Espíritu Santo, sino hay que seguir su orden. Hay muchas mujeres que se ven espirituales, pero llevan una vida llena de desorden. Tienen fe, pero no hay disciplina. Tienen dones, pero no tienen el carácter. Hablan del Espíritu, pero no viven en el Espíritu. ¿Saben? Una vida desordenada es señal de una vida donde el Espíritu no nos gobierna. El Espíritu Santo no solo quiere llenarte, Él quiere organizar tu vida. Pon en orden todo eso que traes, como dicen por ahí, patitas para arriba. Si estás viviendo en unión libre, si tú sabes que estás practicando pecados que a Dios no le agradan, ordena tu vida. El Espíritu Santo quiere que organices tu vida. Y un ejemplo bíblico de esto fue Daniel, un hombre que caminó ordenadamente guiado por el Espíritu. Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice así, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Un espíritu cómo? Superior. Entonces los hombres dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Daniel vivía en una cultura pagana, rodeado de corrupción, de idolatría, de una presión política, pero Daniel mantuvo su vida ordenada delante de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante es que haya orden en nuestra vida? Para poder reflejar la vida del Espíritu. Donde hay orden, donde hay disciplina, se mueve el Espíritu Santo. Pero donde hay desorden, donde no hay disciplina, lo que se mueve, ¿sabes qué es? La carne. La Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior. Esto quiere decir que él tenía una manera de vivir y de conducirse dirigida por el Espíritu de Dios, una vida ordenada. Él tenía una rutina ordenada de oración diaria, lo que la pastora Vicky nos decía. Esto es de los puntos más básicos e importantes. La oración nunca debe de faltar en nuestro día a día, nunca. La oración nos ayuda a ser espirituales, porque es el tiempo donde Dios nos habla y nos instruye. Daniel fue un hombre íntegro, confiable y disciplinado. Es importante que seamos mujeres así. Las mujeres que viven en el Espíritu son disciplinadas. Disciplinadas también, ¿para qué? Para leer la Biblia todos los días y crecer en el conocimiento de Dios. También debemos de desarrollar la disciplina de perdonar cuando nos lastiman, de tener misericordia cuando alguien peca contra nosotros, disciplinarnos en ser pacificadoras cuando se presenta el conflicto. Y voy terminando. Yo se los leo. Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vivir en el Espíritu es caminar ordenadamente, que sea la palabra la que marque el ritmo de cada paso que damos.
El salmista le está diciendo qué debo de hacer, cómo debo de actuar, dónde debo de detenerme, cómo debo de vivir. Eso es lo que debemos de aprender. Y decirle: Señor, guíame. Así es una mujer que vive en el Espíritu. Debe de caminar en el orden. Imagínate que hoy te preparaste para una cita importante que era esta reunión. Te arreglaste, te maquillaste, te perfumaste, te ves muy bonita, pero cuando sales te das cuenta que te pusiste un zapato con tacón y uno de pisa. ¿Qué pasa? No vas a poder caminar bien, vas a perder el equilibrio, te ves descoordinada aunque estés bien vestida. Así es una mujer que se dice que vive en el Espíritu, pero no camina en el orden de Dios. Tiene palabras espirituales, pero decisiones desalineadas. Sirve a Dios, pero su vida emocional, familiar y personal está desequilibrada. Porque el Espíritu Santo no solo da vida, el Espíritu Santo da dirección y orden. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, venimos una vez más delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, por favor, que tu palabra traiga un fruto, Señor, en cada vida y en cada corazón. Ordena nuestros pasos, Señor. Dirígenos en cada momento. Danos la gracia, Señor, para poder mantener esa guerra entre el espíritu y la carne, Señor. Queremos vivir para tu gloria. Queremos ser esas mujeres que donde nos paremos, el fruto del Espíritu Santo sea evidente. Ayúdanos a ser mujeres de decisiones. Y que así como José, que decidió no ser vencido por la carne, así nosotros, Señor, podamos ser esas mujeres radicales, de decisiones radicales, que estén dispuestas a vivir para el Espíritu y no para la carne, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás hablando y que tu Espíritu Santo nos está guiando, nos está hablando, nos está redarguyendo y convenciendo de pecado. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.